a sumergirnos. Éxodo en la salida. El pueblo de Israel había salido de Egipto. En Egipto para todo creían en los dioses. Para la prosperidad, para la eternidad, para la muerte, para la vida y aún para la sanidad y la medicina creían en los dioses. Para efectos prácticos, los dioses son demonios. Los dioses egipcios son demonios. O sea que la medicina y la sanidad que recibían los egipcios estaba respaldada por dioses, por demonios. Dios se les presenta, porque el pueblo iba a salir al desierto y no estaban exentos de enfermedades. No estaban exentos que a un niño le diera un cólico, que a una mujer le diera un malestar, que a un hombre le doliera un hombro, o le doliera un codo, o una pierna, o un riñón. Para efectos prácticos, Dios se les manifiesta, diciéndoles: ya tu medicina y tu curación no va a estar como los egipcios lo hacían, con remedios de brujos, de brujas, de hechiceros, con invocación de dioses paganos, sino que yo soy tu sanador. Éxodo 15, 26, dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dele las gracias a Dios. Así es. Y título de la enseñanza hoy: sanidad y curación otorgados por el Señor. Sanidad y curación otorgados por el Señor. Tomen asiento, por favor, y usted va a estar atento aquí. Hoy entramos a una etapa de lo que el ser humano y el cristiano también necesita. ¿Qué necesita? Bienestar, bienestar físico, bienestar en su salud. Y Dios nos ha llamado y nos ha dicho, nos ha avisado: van a orar por la salud del pueblo, por la salud de los pastores, por la salud de las pastoras, por la salud espiritual, la salud física y aún la salud económica. Dice aquí en Éxodo 15, 26, que acabamos de leer, que Dios habla de que Él es el sanador, pero no se nos puede olvidar que Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Tal vez muchos queremos que Dios nos sane, tal vez muchos queremos que Dios sane nuestra economía, tal vez queremos que Dios sane a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro familiar, tal vez queremos que Dios nos sane a nosotros, pero Dios aquí nos pone una condición hermosa. Dice: comienza por aprender a oírme, a oír a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia, y no oírlo de cualquier manera. Si estás viendo ahí la palabra, te das cuenta que Dios está diciendo: tienes que aprender a oírme atentamente, no como cuando se oye a una persona más, no como cuando se oye quizá a un artista, quizá a un político, quizá a un actor, quizá a un cantante, quizá a un deportista. No, está diciendo Dios: ustedes que anhelan que yo me manifieste, que yo les muestre mi gloria, tienen que aprender a oírme atentamente. ¿Cuál voz? La voz de Dios. ¿Cómo preguntaría alguien? ¿Cómo sé la voz de Dios? Pues la palabra de Dios nos enseña la voz de Dios. ¿Qué habla Dios? ¿Qué dice Dios? Amén. Y dice: y dieres oído a sus mandamientos. Una persona obediente es una persona que Dios sana. Es una persona que Dios restaura, o mejor se lo digo, muchas enfermedades se les puede abrir entrada por la desobediencia. Y usted está aquí obedeciéndole a Dios, y Dios le bendecirá, y Dios le ayudará.
Y dice, y guardares todos tus estatutos. Es oír atentamente, es hacer lo recto delante de Dios, es dar oído a sus mandamientos y es guardarlos. Así es Dios. Es un Padre que nos quiere dar bendiciones, pero es un Padre que quiere mirar que nosotros cumplamos con condiciones que Él nos pone. Amén. Entonces dice la gran promesa aquí: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y usted puede preguntarse, ¿eso fue real? ¿Eso fue verídico? Y nosotros decimos, sí, fue real, fue verídico. Porque el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, anduvo por el desierto 40 años. Y seguramente había personas que adquirían enfermedades, pero eran sanadas. Y en ninguna parte de la palabra dice que hubiera médicos especializados, o hierbas especializadas, o tratamientos especializados. De alguna forma usted y yo entendemos que allí estaba Dios, el Dios de la Biblia, para cumplir esta promesa que les había dado de que iba a ser el sanador. Ahora surge otra pregunta. ¿Eso es para los hebreos, para los israelitas únicamente? Y yo digo no. Eso es para todas las personas que le creen al Dios eterno y que le creen al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dijo: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Amén. Y dice aquí Éxodo 23, 25, un poquito más adelante, sigue Dios sosteniendo la promesa. Amén. Éxodo 23, 25 dice: mas a Jehová vuestro Dios ¿qué? Serviréis, y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Y esa es una tremenda promesa, la cual nos vamos a apropiar en esta hora. Amén. Pero hay una condición: servirle a Dios. ¿Cómo le sirvo yo a Dios? De muchas maneras. Jesús de Nazaret dijo: id y predicad este evangelio a toda criatura. Predicando su evangelio, yo le sirvo a Dios. O cuando vengo a la casa de Dios, digo, ¿qué hay que hacer? Y dicen, usted puede coger una escoba y un trapero para que este lugar siempre permanezca presentable, porque es la casa de Dios. Sí, claro. Y entiendan, no, eso no lo está haciendo para ese señor que predica o para esa señora. Eso lo está haciendo porque es la casa de Dios. A él está sirviendo a Dios. Amén. Cuando usted saca de sus bienes y dice: oh, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios me ha dado, pero es justo en acción de gracias sacar algo para darle a la obra de Dios. Eso es servirle a Dios. Hay otro servicio donde dicen: bueno, hermanos, hermanas, hay cantidad de gente, de peticiones, que enfermos, que necesitados, que tratamientos, que fallecimientos, que nacimientos, que está mal económicamente, que está mal anímicamente. Entonces le dicen a uno: por favor, ustedes pueden orar por ellos. Y uno dice: hermanos, ustedes que tienen ese llamado a orar, que tienen esa compasión por otros, quieren orar, entonces vienen a interceder. Gran servicio para Dios. Amén. Y aquí hay una bendición, dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y cuando se sirve a Dios, ¿qué se desata? ¿Qué viene? Dice: Él bendecirá ¿qué? Tu pan. Y Él bendecirá ¿qué? Tus aguas.
O sea, le da la bendición en el sustento. Pero ¿qué más le hace? Quitará toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos ahorita son capaces, si pueden hacerlo, porque hay personas aquí que están con alguna afección física, ponerse de pie y decir a Dios: Señor, yo creo a tu palabra y yo creo, Señor, que te voy a servir, que tú bendecirás mi pan, que tú bendecirás mis aguas y que tú quitarás toda enfermedad de en medio de mí. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que esa enfermedad que habían dictaminado, que esa dolencia que había sentido, es quitada ahora por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Esa enfermedad es quitada de mí, porque dice la palabra que el mismo Dios quitará esa enfermedad de en medio de mí. Tome asiento, por favor. También podría plantearse otro asunto. Bueno, eso es para los israelitas, esa palabra, porque los israelitas necesitaban ser sanados mientras entraban a la tierra prometida. Pero resulta que vamos a ver que a través de todo el tiempo Dios ha querido sostener a su pueblo. Dígalo conmigo: Dios me ha querido sostener siempre. Mientras esté en esta vida, dígalo: Dios, el Dios de la Biblia, me va a sostener. El Dios de la Biblia me va a sustentar. El Dios de la Biblia me va a ayudar. Entonces siguen apareciendo muchas promesas, pero aparece una promesa universal. Esta era una promesa particular, la del Éxodo. Aún nosotros podemos apropiarnos de esa promesa particular. ¿Por qué razón? Porque somos injertados en el pueblo de Israel, espiritualmente hablando, a través de Jesús de Nazaret. Pero Dios desata una promesa de sanidad universal. ¿Eso qué nos enseña? Que Dios quiere a los seres humanos bendecidos y los quiere sanos. Amén. Isaías 53:5 dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Aparece un término tremendo que es la curación. La Biblia habla de medicina, la Biblia habla de sanidad y la Biblia habla de curación. ¿Sabe que yo me fui a buscar qué significaba eso de curación? Y le voy a decir: la curación es el proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. Se lo repito, aunque se consigue en los diccionarios. La curación es un proceso de restauración de la salud de un organismo desequilibrado, enfermo o dañado. O sea que usted tiene que aprender a orar y tiene que aprender a poner las manos y decirle a las personas que están esperando ese milagro, decir: Señor, no solamente la sanidad, sino la curación para esta persona. ¿Cuántos necesitan ser curados? ¿Cuántos creen que el Señor eterno puede derramar una bendición en esta misma hora para la curación? Que solo requiere de alguien que tenga fe y diga: Señor, yo creo que por la llaga de Cristo soy curado, que por la llaga de Cristo soy curada. Yo creo que para Dios no hay nada imposible, y que si Él ha enviado su palabra, yo la creo para mí, Señor, porque yo creo, Señor, que poderoso es Dios
para hacer ese proceso de restauración en mi salud. Si hay un desequilibrio, si hay una enfermedad o hay un daño, yo creo por la promesa de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Jesús de Nazaret, que hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret para traerme a mí curación. Gracias, Señor. Tomen asiento. La curación puede ser física. Amén. Una enfermedad, un órgano, en la sangre, en los huesos, en los tuétanos, en un tejido, puede ser física. Pero la curación también puede ser psicológica, del alma. El alma herida, el alma atormentada, el alma sufriente por traumas desde niño, por frustraciones desde niño, por traiciones, por heridas que causaron otras personas. Hay curación para el alma. La curación implica la reparación de los tejidos vivos, de los órganos y del sistema biológico en su conjunto, y la reanudación del funcionamiento normal. La reparación del alma requiere un trasplante. Sacar el corazón duro, dañado, destruido, y poner un corazón nuevo. Sacar el espíritu afectado por tanto dolor, por tanta decepción, por tanto sentimiento de fracaso, y sentir un espíritu nuevo. Se lo dijo Dios a un profeta. Se lo dijo Dios a un profeta llamado Ezequiel, y le dijo: pondré dentro de vosotros espíritu nuevo y corazón nuevo. Y nosotros tenemos que creer a esa palabra. Para nosotros tal vez no era posible, porque no somos hebreos. No somos la mayoría circuncidados en lo físico. Debemos ser circuncidados en el corazón. Para nosotros tal vez no era posible, porque decimos: pero yo no sé si yo sea hijo de Abraham en lo físico, no. Yo no sé si tenga ancestros en la tribu de Leví, o en la tribu de Judá, o en la tribu de Neftalí, no lo sé. Pero vino uno y hizo posible que recibiéramos todas estas promesas. Uno llamado Jesucristo de Nazaret. Y solo nos pide creer en Él. Solo nos pide entregarle nuestra vida a Él. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿por qué tan importante? Porque para la sanidad del alma no puede entrar la mano humana, nunca. Y así sea el médico más prestigioso. Así diga usted: ese doctor o esa doctora, lo respeto, qué médico tan famoso, qué cirujano tan maravilloso, qué cirujana tan maravillosa. No pueden curar el alma. El único que puede curar el alma es Dios. ¿A través de quién? De su Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo sí puede entrar allá, a lo más profundo de tu ser, donde te duele, allá en lo más profundo, donde tienes la herida, allá en lo más profundo, donde tienes el recuerdo allá enquistado en lo más profundo. Hasta allá puede llegar el Espíritu Santo de Dios y cambiarlo todo, en tu mente, en tu corazón.
Pero el Espíritu Santo de Dios llega cuando alguien confiesa a Cristo como su Señor. Y escuche esto, como su único Salvador. El único. Nadie más murió en la cruz del Calvario. Nadie más intercede en el cielo por mí. Eso está en la Biblia. No hay más. No hay personas en el cielo, ni una Madre Santa. No hay eso. La Biblia habla de uno solo. Jesús de Nazaret, que murió en la cruz y derramó su vida por nosotros. Y ahora es mediador entre Dios y los hombres. Entonces, aquí habla de él en Isaías 53:5. Con maravilla e impacto, que esta palabra se escribió 700 años antes de que Jesucristo estuviera en la tierra. Y dice que él fue herido por nuestras rebeliones. ¿No se acuerdan, pueblo, que lo golpearon? Que lo azotaron con unos látigos que tenían unas puntas de hueso y de metal y le desgarraban la piel. ¿No se acuerdan ustedes que le pusieron como una capota, un manto, y lo golpearon a ver quién decía que lo había golpeado? ¿Cuántos pasarían? 12, 15 golpeando. Que le pusieron una corona de espina en su cuero cabelludo, y esas espinas penetraron en lo profundo del cuero cabelludo y salió mucha sangre. Ahí se está cumpliendo esta palabra. Molido por nuestros pecados. Él era inocente. ¿No se acuerda que lo preguntaron a Herodes y a Pilato si ninguno de ellos halló culpa? Y más, trataron de interceder y dijeron: este hombre es justo. Entonces, esas rebeliones, ¿de quiénes eran? Esos pecados, ¿de quiénes eran? De la humanidad, que él las estaba llevando. Y el castigo de nuestra paz, el que merecía ese castigo, era la raza humana. Por pecador, por desobediente el humano, por desafiante a Dios, por ignorante de Dios, porque le importa nada a Dios, prefiere el placer, prefiere el gozo, prefiere el egoísmo antes que hacer la voluntad de Dios. Eso merecía un castigo. Pero ¿quién lo recibió? Él. Y al sufrir todas esas heridas, su cuerpo fue como una sola llaga. Y Dios quiso ahí regalar una promesa. Por esa llaga del Cordero de Dios fuimos nosotros, ¿qué? Curados de nuestro cuerpo, curados de nuestra alma. ¿Cuántos son capaces de tomar esta promesa bíblica y decir: esto está escrito aquí y yo lo creo para mí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús? Que Cristo fue herido por nuestras rebeliones, que Cristo fue molido por nuestros pecados, que Cristo recibió un castigo siendo inocente, y que eso le originó en su cuerpo una llaga. Todo su cuerpo era una sola llaga, pero el Padre quiso regalarle una promesa a la humanidad que cree que por esa llaga fuimos nosotros curados. ¿Y cuántos dicen: yo creo, yo recibo esa promesa para mi vida? Yo creo que por esa llaga de Cristo Jesús de Nazaret soy curado. Es decir, se restaura mi salud. Es decir, se restaura mi alma. Es decir, Señor Dios de la gloria, que ahora, Señor, la reparación, es reparada mi salud, es reparada mi salud, es reparada mi alma, es reparado mi espíritu, porque eso quiere decir curación. Tomen asiento, por favor. Entonces no falta el que diga: pero eso es cierto, es tremendo, las cosas de la fe son tremendas. ¿Sabe? A mí me impacta cómo hay facilidad entre la humanidad para creerle a las tinieblas. Y usted ve gente que aún se suicida, se manda de un puente por un reto, con
viral en las redes, digan, ese cumplió el reto y se mandó desde el puente. Esa niña cumplió el reto, fue allá y se lanzó desde el edificio, porque le creyó a las tinieblas. Usted ve cómo hay mujeres que han caído con hombres malos, y los ven que son malos, que son perversos, que han hecho daño aquí con una mujer y allá con otra, que han usurpado a una niña, que han usurpado a una mujer, que han robado, que han hecho trampa, y aún hay gente que le cree y también cae con un hombre malo. Usted ve que hay gente que cae en las trampas del engaño, de las estafas, y le advierten, oiga, eso es un engaño, eso es una trampa, eso es una mentira, es una estafa, y le creen y terminan estafados. Y le creen mucha gente a las cosas del mal, de la oscuridad. Pero a veces cuando habla Dios por su palabra, la gente no le cree, duda y dice, no, tampoco es eso. Y aquí hay un versículo que me gusta, porque en Isaías 53, 5, eso fue anunciado 700 años, o mejor dicho, 700 años después, o 750, no recuerdo, comienza a operar esta palabra. Lucas capítulo 9, versículo número 11, dice, y cuando Lucas 9, 11, vamos a leer un poquito atrás. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Vamos a ir un poquito más atrás. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, cuando la gente supo que Jesús de Nazaret y sus discípulos se habían ido a un retiro, en un lugar desierto, le siguieron. Y él les recibió, versículo 11, y les hablaba de ¿qué? Del reino de Dios. Y sanaba a quienes, a los que necesitaban ser ¿qué? Curados. Por favor, asocie la palabra que leímos de Isaías y asocie la palabra que se pone en acción 750 años después. Él tenía una unción y un poder. ¿Para qué? Para sanar y curar a los que estaban necesitados. Surge otra pregunta. Bueno, eso fue en tiempos de Isaías. Bueno, eso fue en tiempo del Señor Jesús en la tierra. En este tiempo puede haber milagros de sanidad, de medicina, de curación, de sanidades. Claro que sí. Primera a los Corintios capítulo 12. Aparece la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesús de Nazaret físicamente ya no está. Él se fue. Jesús de Nazaret vive en nosotros en el Espíritu, en la fe, en la palabra de Dios. Pero a quien dejó para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos, a quien le pidió al Padre para sustentarnos y ayudarnos, fue al Espíritu Santo de Dios. Y hubo un apóstol de estos que salió de entre el llamado de Cristo y empezó a orar y empezó a proclamarles el evangelio. Empezó a decirles: amada pueblo, amada ciudadanía, arrepiéntanse, conviértanse,
vuélvase a Cristo. Usted quiere ser sanado o sanada, arrepiéntase, conviértase, deje su pecado, deje que Dios le restaure la vida. Y la gente decía, ¿a través de quién? ¿Cómo lo hago? Y el apóstol enseñaba, a través de la fe. Si usted confiesa su pecado a Dios, creyendo que Jesús de Nazaret murió en la cruz por ese castigo y por esa paz, y que usted lo recibe como Señor y Salvador, Dios comienza a hacer una vida nueva en usted. Entonces empezaron a orar y empezaron a darse cuenta que se manifestaban milagros de sanidad. Cojos que saltaban, eso lo dice la palabra de Dios. Ciegos que volvían a ver, eso lo dice la palabra de Dios. Mudos que volvían a hablar, sordos que oían, leprosos que eran limpiados, enfermedades que eran quitadas. Y él se dio cuenta, el apóstol, y seguramente le preguntó a Dios, ¿cómo es esto? Y el Dios le respondió, es esto porque he dejado al Espíritu de Dios entre mi iglesia. Y el Espíritu de Dios le da unos regalos especiales a mi iglesia, que se llaman dones. Y él lo escribe y dice, 1 Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Qué son estos dones profundos de revelación? Saber que se ha movido en el pasado de una persona, saber que se está moviendo en el presente de una persona, y saber que se va a mover en el futuro de una persona. Con eso tiene que ver la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Pero en el siguiente versículo habla de unos dones de poder, de manifestación de poder. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Una fe que viene del cielo. Una fe que tiene Jesús de Nazaret. Una fe que es la fe divina. La transmite el Espíritu Santo de Dios. Dice, y a otro, dones de ¿qué? De sanidades, por el mismo Espíritu. No dice sanidad, dice sanidades, porque vimos que las personas a veces necesitan sanidad en su cuerpo, pero también necesitan sanidad en su mente, sanidad en sus pensamientos, sanidad en su alma. Ahí fue donde los bien atrevidos, hablándolo bien, sabiendo ser atrevidos, preguntaron, ¿y yo puedo tener sanidad económica? Porque no quiero que el diablo me destruya más a través de la escasez, a través del fracaso, a través de la preocupación. Y Dios reveló, sí, porque muchas veces la escasez y la ruina es como una lepra. Pero cuando llega el poder de Dios, sale esa lepra y comienza a ser sanada y restaurada la economía. Si alguien le cree a Dios, que lo alabe y lo bendiga en este momento. Pero no solo lo dice ahí, dice el versículo 10, a otro el hacer milagros. Esos son los dones de poder. Pero vienen también los dones verbales. Dice, a otro discernimiento de espíritus. Ese es de revelación. Dice, a otro diversos géneros de lenguas. Perdón, a otro profecía. Ese es verbal. A otro discernimiento de espíritus. Ese es de revelación. A otro diversos géneros de lenguas, ese es verbal, y a otro interpretación de lenguas. ¿Se acuerda que yo le dije, amada iglesia, que usted tiene un poder especial en la lengua?
Que usted, el Señor le quiere dar un poder especial en la revelación para saber qué se está moviendo aún en su casa, qué se está moviendo en su propia vida. Es revelado por el Espíritu Santo. Y alguien preguntará, pero ¿cómo? ¿Cómo? En la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría, en los dones de discernimiento. Pero necesito dones de poder, dirá alguien, para que se manifieste el poder de Dios y la gente crea. Pues le da una fe poderosa que viene del cielo. Le da poder de moverse en sanidades que vienen del cielo. Y le da el poder de moverse en milagros que vienen del cielo. Pero alguien dice, y como Dios nos hizo a imagen y a semejanza de Él, Dios habla. Y le dio una de las capacidades que se la dio al ser humano. Muy bonito el chimpancé, pero él no habla. Muy bonita la perrita, pero no habla. Muy bonitos los gaticos, pero no habla. Porque el habla es exclusiva de aquel ser que fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Entonces es tan importante para Dios como habla a su pueblo, que le dio unos regalos. Poder profetizar. Poder decir, Señor, tú me vas a ayudar porque tú lo has prometido en tu palabra, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Poder profetizar en contra de los falsos profetas. El falso profeta seguro te dice, te vamos a destruir, te vamos a hacer daño, se te va a arruinar la vida, vas a ser un fracaso. Pero tú, con el poder de la profecía que Dios pone en tu vida, dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro la palabra que dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la profecía. Gracias, pastor. También dice que diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. No es una payasada cuando se hablan lenguas. Que desafortunadamente hay iglesias que lo han cogido como, falsas iglesias, repito, falsas iglesias, falsos cristos, falsos profetas, que han cogido el hablar en lenguas como negocio, como espectáculo. Pero no significa que todo el mundo sea falso profeta, falsa iglesia, falso engañador. No todo el mundo, porque Dios sabe que tiene un remanente en la tierra. Y en ese remanente Dios se quiere mover con poder. Y le da tanto. Ahora ustedes están entendiendo el poder que tiene una oración en lenguas cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve. Y también da la interpretación de lenguas. Hay algunos que nos tenemos que parar y decir, ahí en lenguas Dios le está diciendo a la congregación que se arrepientan, que se conviertan. Entonces tiene uno que sacarlo del lenguaje de las lenguas al lenguaje español. Hermanos, Dios está llamando. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué tengo que creer que hay un proceso de sanidad? Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Obviamente un médico va a decir, no puedo. Bueno, hay unos que creen, los bendecimos. Hay otros que van a decir, esto es absurdo, esto es ridículo. ¿Cómo van a creer ustedes ahí que orando va a descender un poder para sanar, para curar? Pero el que tiene fe en Cristo Jesús de Nazaret dice, hay cosas que los ojos no han visto, ni los oídos han oído, ni han subido en corazón de hombre, no las inventó el hombre, sino que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Tú amas a Dios? No me repitas. Porque si amas a Dios, guardas sus mandamientos.
¿Sabe qué dice la Biblia? Amar a Dios, todos dicen mi Diosito, y yo sé que mi Diosito, mi Padrecito. No es ningún Diosito, no es ningún Padrecito, es Dios Todopoderoso. Yo sé que mi Diosito me ayuda, yo sé que mi Diosito esto. No, 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 no. Jesús dijo, para evitarnos esas confusiones, dijo, ¿sabe quién ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Dijo, ese sí ama a Dios. El que le obedece, ese sí ama a Dios. El que le obedece todos los mandamientos. Para los que le aman, Él tiene esas cosas sobrenaturales. Pero se necesita la fe. Hebreos 11 dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué, predicador, usted insiste en eso? Porque el milagro de sanidad no se ve, pero no significa que no exista. No se ve porque está en las cosas que ojo no vio. No se ve porque está en las cosas que el oído no oyó. No se ve porque no están en los corazones de los hombres, sino Dios las tiene preparadas. Y para eso hay una llave maestra que hace desatar esas cosas. Es la convicción de lo que no se ve. Yo no vi hoy, físicamente hablando, la medicina, la sanidad y la curación. Pero en un acto de fe levanté mi mano y la tomé. En un acto de fe mi hermana pasó aquí al frente. Ella había podido decir, no, yo no creo en eso, porque como no lo veo, ¿cómo voy a creer en eso? Pero ella pasó porque ella sabe que hay cosas que el ojo no ve, ni el oído no oye, pero están preparados por el Señor para los que lo aman. Y oh maravilla que hicimos la operación profética y usted hubiera visto esa vena por donde se puso eso, cómo se le puso, porque algo recibió. Y si la persona me pregunta, ¿y qué fue lo que recibió? Pues un milagro de sanidad, de medicina y curación de los que están prometidos. Y si usted lo recibió también, dígale, yo creo conforme a la promesa de la palabra de Dios. Yo también creo que he recibido ese milagro de sanidad, de medicina y de curación, porque está conforme a la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Por la fe entendemos, haber sido, el versículo 3 de Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que usted dice, perdón, yo quiero meterme en esto. ¿Mi sanidad fue hecho de lo que no se veía? Sí. ¿Mi curación fue hecha de lo que no se veía? Sí. O sea, predicador, por favor, ayúdeme a entender. Yo quiero salir del fracaso económico. Yo quiero salir de la restricción económica. Eso me atormenta. No quiero más eso. No falta el que diga, pues, no quiero ser un requete multimillonario de tener miles de millones de dólares, pero quiero tener una vida prosperada, porque la Biblia habla de vida prosperada. Entonces dirá, ¿puedo acceder a eso? Sí, claro, pero tienes que acceder con la fe que te hace tener convicción que hay cosas que aunque no se ven, ya las tiene preparadas, listas para hacerlas una realidad. El Dios de los cielos, de los cielos santos, el Dios de Israel. ¿Cuánto le dan la gloria y la alabanza al Señor eterno? Fue hecho, dice el versículo 3. Ahí en la parte final dice, de modo que lo que se ve fue hecho. ¿Usted es capaz? Yo creo que sí, de decirle a la persona de al lado con una sonrisa, es que hay que creer que esto, tu milagro fue hecho tu milagro. Tienes que creerlo, que tu milagro fue hecho, porque así lo dice la palabra de Dios. Fue hecho está, dice en otra parte. Fue hecho ese milagro, aunque no se veía, fue hecho. Pero ahí hay que creerlo. ¿Sabe? El sábado el Señor puso a una niña, a una jovencita, a regalarme $1. Y me lo echó así en mi maleta de maestro.
¿Y sabe yo qué creo? Que después de ese dólar va a venir para mi vida lluvia de dólares. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero Él lo puede hacer porque Él es el dueño del oro y de la plata que hay en el mundo entero, y porque enviará para que se haga para toda buena obra y para que sea para provecho. Entonces, con esto vamos a ir terminando con un versículo más que nos hace falta. No faltará, porque la incredulidad es terrible. El que diga, no, pero eso es para esa época por allá. Y en Primera de Pedro 2:24, el apóstol que dejó el Señor Jesucristo en la iglesia dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él se acordó que esa obra en la cruz del Calvario correspondía a la profecía universal de Isaías, que había un castigo, que había un dolor, que había unas heridas. Pero se acordó, le acordaron, oiga, ese castigo y esas heridas añaden una bendición: sanidad, medicina y curación. Para el que lo cree, para el que se apropia, para el que quiere recibir. Porque vimos que para creer que las cosas que no se ven son, que las cosas que se ven son hechas de lo que no se ve, hay que tener fe. Para creer que hay un Espíritu Santo de Dios que nos da esos dones verbales, ¿se acuerda? En la lengua, para hablar, para confesar con fe de que hay milagros de sanidad y curación. Vamos a ponernos en pie y antes de terminar vamos a orar, porque muchas personas se están conectando y nos piden que oremos por ellos para sanidad de su alma, de su cuerpo, de su espíritu, de su economía. Y usted, como tiene poder en la lengua, va a abrir su lengua para Dios. Ahorita no se va a mover su lengua, y usted va a comenzar a decir: Padre que estás en los cielos, yo quiero orar por mucha gente que necesita ese milagro de sanidad, de medicina, de curación. Quiero orar por la mamita del pastor Luis Hernando Venegas, para que tu mano poderosa esté allí en ese corazón y en ese sistema cardiovascular. Por Natalia, Señor Dios de la gloria, Dios, por Deyanira, por todos los que necesitan ese milagro de sanidad, por la familia que necesita ese milagro, por esas personas que necesitan ese milagro en su alma. También tal vez tienen heridas profundas, tal vez tienen dolores profundos, tal vez tienen amarguras, recuerdos muy dolorosos, traumas tal vez tienen. Úsanos, Señor, dile así: úsanos, Señor, para ser hombres y mujeres de restauración en esta tierra, para sanar al herido, para sanar al enfermo, para curar al enfermo, y que todo sea para tu gloria. Que si nos preguntan decimos: es por Dios, es por el Señor, es por el Padre eterno, es gracias a su Hijo Jesucristo, que es el camino que nos ha llevado al Padre eterno, y es gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios, que nos ha dado esa fe, que nos ha dado ese poder en las sanidades, que nos ha dado ese poder en los milagros, y nosotros lo creemos. Levanta tu voz y diga: yo lo creo, porque yo creo, tengo convicción que aunque no lo vea, está hecho ese milagro de sanidad para ti, está hecho ese milagro de restauración para ti, está hecho ese milagro de restauración económica. Porque aunque en el mundo digan que hay crisis económica, que hay crisis, que hay problemas, Jehová Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Y yo lo recibo, porque creo poderosamente que Jesucristo es el Señor.
Con esto termino, hermano. Cuide su sanidad. Cuídela. Porque hay gente que Dios le libera una y otra vez. ¿Y por qué vuelven a necesitar liberación? Porque de alguna vez abren puertas que no deben abrir. Padre, te damos gracias por un día más que nos has permitido. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos a ti nuestras manos para recibir la bendición. Y recibimos la bendición de nuestro Padre eterno. Y recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo. Y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios. Recibimos esa sanidad, dígalo, esa medicina, esa curación, dígalo, para mi cuerpo, para mi alma, para mi espíritu, para mi economía, para mis finanzas, porque fiel es el que lo ha prometido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así quedamos despedidos. Dios les bendiga poderosamente.